Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. ¿Estás pasando por tribulación? ¿Tienes problemas? ¿Estás estresado? Este estudio nos va a servir mucho. Este estudio es para ti y para mí. Vamos a ver Génesis capítulo 12, del versículo 9 al 20, con el título ¿Cuál padre, cuál hijo? Vamos aquí a estudiar en esos capítulos un anticipo de lo que sucedería con el pueblo de Israel en gran escala, ¿no? Así como Abraham tuvo que descender a Egipto porque llegó la sequía, porque había hambre, de la misma manera iba a suceder con sus hijos, con el pueblo de Israel. ¿Sí? Abraham descendería a Egipto por necesidad de hambre, ¿sale? Pero saldría de ahí con grandes riquezas. Entonces esto es un anticipo del éxodo, de lo que sucedería al pueblo de Israel. Y a nosotros nos va a ayudar mucho a entender los tiempos que estamos pasando, los tiempos de tribulación, de angustia. ¿Sí? Si estamos estresados, nos va a ayudar a entender que aún las nuevas decisiones son respaldadas por el Padre. ¿Sale? El Padre utiliza aún nuestras malas decisiones y las utiliza para bien. ¿Sale? Y bueno, vamos a ver que en la profecía de Malaquías se cumple la profecía. Esta se cumple con respecto a los hijos de Abraham. Malaquías expresó que los hijos vivirían las mismas experiencias que sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a Malaquías 4:4, dice: Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Padre, grande y terrible. Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Okay? Esta es una profecía de lo que hará el mensaje de Elías. Y estamos esperando que se manifieste en nuestros días, en nuestra generación. Y una de las misiones del profeta Elías es que la obediencia de los padres Abraham, Isaac y Jacob vuelva a los hijos. ¿Sí? Génesis 12:9. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Cuáles eran las actividades principales de Abraham cuando obedeció el mandato divino? ¿Te acuerdas? ¿No? Eran tres. Digo tres porque dice la escritura que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Ya anteriormente habíamos hablado de las actividades principales de Abraham, que son dignas de imitar. Una de ellas es edificar altares, en lo eterno, en lo espiritual, y invocar el nombre del Señor es la otra. En lo espiritual y en lo material, pues plantar tiendas. ¿Sí? Abraham, ¿por qué plantar tiendas? Pues eso que, bueno, pues porque Abraham tenía claro que nuestra vida es temporal. ¿Sí? Esa parte la tienes que entender. Nuestra vida es temporal, estamos de paso. La meta no es lograr cosas grandes aquí en la tierra, negocios grandes, riquezas, carros, no. Satanás se encargó de confundir a la humanidad. Abraham, él tenía una gran conciencia de lo material y lo espiritual. Y si queremos adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad, tengamos claro que estamos aquí de paso, que realmente lo que vale la pena es lo eterno, y que las cosas que vivimos en el mundo, pues sí, disfrútalas, mientras que no sean cosas que te lleven al pecado. Pero tienes que entender y tener claro que eso no es para siempre. ¿Sale? Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Descender no nada más implica que estaba de bajada, que descendió, se refiere tiene más bien un significado espiritual. ¿Vale? Veamos Isaías 31. Hay de los hijos que se apartan, dice el Padre, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿En quién estamos poniendo las fuerzas nosotros en este mundo terrenal? ¿Sí? ¿Le preguntaste alguna vez al Padre Celestial tus planes, lo que querías hacer, si era su voluntad?
¿no? Tú pusiste todo tu empeño en tu propio albedrío, ¿sí? Tú decidiste tomar el árbol del bien y del mal, ¿sí? Y tu esperanza está puesta en el gobierno, en el banco, en las cosas temporales, ¿sale? Y aquí nos dice, bueno, aquí representa Egipto a las naciones, al mundo material. Para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Sí? Como el tema dice, tal padre, tal hijo. ¿Sí? El pueblo de Judá estaba bajo amenaza. Incluso la casa de Israel había sufrido por causa de los asirios. ¿Y qué hicieron? Pues en vez de confiar en el Señor, en vez de confiar en las profecías de Isaías, la palabra de Dios a través de su profeta, ellos empezaron a querer hacer alianzas con Egipto. En vez de confiar en la palabra profética más segura, ellos prefirieron confiar en Egipto. Por eso el profeta les escribe esto. Y como te dije, Egipto es un símbolo de lo material. Egipto es un símbolo de lo que este mundo te puede ofrecer para ayudarte a sobrevivir. Y muchas veces tú y yo podemos dejar de confiar en que el Padre nos va a proveer. ¿Sí? Así estemos en el desierto, en tierra seca y árida, donde no hay agua. ¿Sí? Muchas veces tú y yo podemos llegar a dudar de la provisión del Padre. ¿Sí o no? Sin embargo, el Señor nos ha llamado a depender nada más de Él. ¿Sale? Fíjate, es increíble cómo la tierra de Israel, geográficamente y naturalmente hablando, es una tierra que está diseñada para depender exclusivamente de los cielos, a diferencia de Egipto. Egipto era una tierra muy fructífera. ¿Sí? Era tan importante el río Nilo para la agricultura, para el sostenimiento de ese país. ¿Sí? Que incluso pues les llegaron a rendir culto. Por eso en las plagas antes del éxodo el río Nilo fue uno de los afectados, para mostrarles a los egipcios que su sostenimiento no podía depender del río Nilo, sino del que creó el río Nilo. Y en el caso de la tierra de Canaán, que fue llamado la tierra de Israel, su sostenimiento no depende de los ríos, ni de grandes contenedores de agua, ¿sí? Ni de ríos, ni de manantiales, sino que depende del cielo, de las lluvias que caen en el monte Hermón. ¿Sí? Y esa lluvia desciende y se hace nieve en tiempos de frío, y en el calor empieza a derretirse y empieza a fluir a través de los ríos que hay ahí, y manantiales, en particular el río Jordán, ¿sí? Que es uno de los ríos que riegan la tierra y llega hasta el mar Muerto, que es la parte más baja del mundo entero. ¿Sí? Y en especial el pueblo de Israel, si quiere tener agricultura, si quiere tener alimento, tiene que clamar al cielo, tiene que clamar que llueva. Y hay tiempos en que no llueve. Y si no llueve de plano es un gran peligro, a diferencia de Egipto. ¿Sí? Y de manera humana, lo más lógico es que vayamos a un lugar pues donde hay recursos. Y por eso algunos comentaristas pues juzgan muy duramente a Abraham, porque fue a Egipto en vez de quedarse en Canaán. ¿Sí? Y esperaba que el Padre le enviara provisión. Nada más que hay que acordarnos que Abraham no tenía un precedente histórico de las Escrituras para saber cómo actuar en base a milagros de personajes, ¿no? Nosotros en nuestro caso ya sabemos todo lo que ha pasado, pero él no tenía nada de referencia. Es la primera referencia de una sequía en la Biblia. Y bueno, Abraham sin duda actuó en base a su razonamiento lógico, ¿sale? Lo cual en algunas ocasiones el Padre lo usará para bien. Sin embargo, bueno, hay comentaristas muy duros que critican a Abraham por haber ido a Egipto, ¿sí? Y bueno, pues ni tú ni yo hemos pasado por una situación así, ¿sale? Entonces, sabiendo que nuestro padre Abraham pues con toda seguridad buscó a Dios y quizá no perseveró suficiente, y él confió en que era lo mejor ir a Egipto, ¿no? Génesis 12:11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida.
Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y esto de que di que eres mi hermana, pues en realidad era cierto, ¿sí? Porque Sarai era hija de un hermano de Abraham, lo cual venían del mismo padre, ¿sí? Entonces era sobrina de Abraham, ¿sí? Era hija de su hermano Nacor, y al ser hija del hermano de Abraham, también es nieta del papá de Abraham. Entonces esto implicaba el ser nieta, ¿sí? Era nieta, pero es como ser hija, ¿sale? Entonces en realidad sí era su hermana, por eso así se lo decía Abraham, ¿sí? Y aquí lo que está haciendo Abraham es tratando de ganar tiempo. Ahí está Abraham ante una situación muy difícil, ¿sí? Por eso que de todas las opciones sin duda es la que él toma, y el padre le permite hacerlo. Por eso el padre lo respalda, ya que ante todo Abraham lo que estaba tratando de hacer era salvar su vida. ¿Sale? Génesis 12:14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. ¿Qué te parece? Y tenía 65 años, casi 70, y era hermosa. ¿Cómo es posible que una persona de esa edad fuera de una belleza que impresionara a los que la vieran? Se quedaban totalmente sorprendidos ante esa belleza. Pues esto lo desearían, yo creo que todas las mujeres actualmente. Pero podemos ver que en aquellos tiempos las condiciones eran propicias para que la longevidad fuera amplísima. Había cuestiones de la naturaleza que promovían la longevidad del ser humano más allá de lo normal, ¿sí? Y el padre fue acortando la edad. O sea, a medida que el pecado sigue siendo cada vez mayor, se ha ido recortando la edad del ser humano. Antes no duramos nomás un año, ¿verdad? Y eso por la maldad. Y esa es una de las causas. Pero hay otra causa escritural. Vamos a Salmo 103, que dice, Salmo 103 del versículo 1 al 5. Bendice, alma mía, al Padre, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Y de qué modo hace todo esto? ¿Cómo crees tú que nos pueda hacer todo esto el Padre? A través de la obediencia a la Torah. ¿Sí? Dice en la Torah que si obedecemos los mandamientos en lo que comemos y lo que hacemos, en la obediencia no nos entraría ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios. Y si somos muy cuidadosos con lo que comemos, no nos enviaría ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios. ¿Sale? Génesis 12:15. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Todo esto se lo dieron a Abraham. Ahí te van, esas riquezas. Sí. Y bueno, de aquí dice que le dieron también criadas. Y más adelante es que aparece Agar, que se convirtió en la madre de todos los árabes, ¿Sale? Ajá. De aquí, de este versículo, se deduce que la prosperidad del hogar depende de la mujer. ¿Sí? Y ya sabemos las grandes implicaciones que esto trajo. ¿Sí? De aquí se deduce que la prosperidad del hogar depende de la mujer. ¿Sí? Los rabinos deducen de este texto que si un marido quiere tener prosperidad en su casa, la clave es su esposa. ¿Saben? Mujercitas, por favor. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Veamos 1 Pedro 3:6, que dice de Sara: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien
sin temer ninguna amenaza, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Vale? Génesis 12:17. Mas el Padre hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Sí? Por la obediencia de Sara, trajo todas estas plagas a Faraón. ¿Sí? Y según la tradición judía, las plagas trajeron una enfermedad que le impidió tomar a Sara como esposa. ¿Sale? El padre se encargó del asunto. Génesis 12:18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Aquí vemos que Faraón va con Abraham, no se dirige a Sara. Aquí nos da indicios de que Sara no dijo nada, solo guardó silencio como lo hizo Esther. ¿Sale? Quizás Faraón investigó o sospechó que Abraham era su esposo, y aún así quiso tomarla. Por eso el padre le castigó. ¿Sí? Porque el padre no le advirtió, como lo hizo con Abimelech en el capítulo 20. Vamos a ver más adelante que Abraham hizo lo mismo con Abimelech. ¿Sí? Se repite la historia, pero ahí el padre no castigó a Abimelech. Dios le advierte que lo iba a castigar y entonces Abimelech se defiende. Pero en el caso de Faraón no le advirtió. Bueno, y también de acuerdo a comentaristas judíos, es que Faraón se investigó y aún así quería tomarla. ¿Sale? Génesis 12:19. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. 12:20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. No le quitó nada, fíjate, nada más el Padre Eterno. Todo lo que le habían dado. ¿Sí? Lo más grandioso, la bendición más grande, es que dejó que se fuera con todo lo que tenía. No les decomisó lo que les había dado. Aquí vemos cómo se movió la mano de Dios. ¿Sale? Porque lo más lógico es que le quitara todo, ¿no? Molesto. Pero el padre le había dado una advertencia de que él era quien los guardaba. Ya le había dicho a Faraón. Así es que, ¿sale? Aquí vemos que el padre usa aún nuestros errores, aún nuestro razonamiento lógico. En muchas ocasiones nos desesperamos porque el padre no contesta de inmediato nuestras oraciones. ¿Sale? Pero cuando oramos de manera impaciente, esperando una respuesta rápida, sabemos que el Padre no te va a contestar. Los que tenemos experiencia en esto, sabemos que el Padre no te va a responder de manera inmediata en algunas ocasiones. A lo mejor el Padre espera más perseverancia. ¿Sí? Pero aún así se manifiesta con misericordia y utiliza el resultado de nuestras decisiones para cumplir sus propósitos eternos. ¿Cuál es nuestra labor? Buscarle de todo corazón. Nuestra labor es clamar a Él, esperar en Él, obedecerle como lo hizo Sara, a pesar de lo difícil del caso. ¿Sale? Y pensar que al final de la película todos adoremos al Rey de Reyes, como nos dice en Apocalipsis. ¿Sí? Y algo que nos trae mucha tranquilidad, mucha confianza, y algo que en lo particular me trae paz, es que aún nuestras malas decisiones, el Padre va a ser fiel y misericordioso. Él ya sabe nuestras malas decisiones, Él ya lo sabe por anticipado, pero por anticipado también le interesa nuestro camino. ¿Sí? Ya de antemano hizo algo para que nuestros errores y nuestra inmadurez sea corregida, y todo acto para bien. ¿Sí? Veamos Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira del Padre. ¿Sale? Estamos hablando de una visión aquí de los últimos tiempos, donde va a ser consumado el reino del Padre. Sigo leyendo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios,
y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esta canción no la tenemos que aprender, seguramente la vamos a estar cantando en el reino del Padre, de seguro la vamos a cantar, ¿sale? Justos y verdaderos son tus caminos, grandes y maravillosas son tus obras, Padre Celestial. Vamos a ver que nuestras lágrimas van a ser secadas, y lo único que vamos a poder decir es: justos y verdaderos son tus caminos, Padre, ¿sale? Y bueno, con lo que hemos visto de Agar, de ahí tuvo su origen, en lo que hace ratito te leí. Esta historia de Abraham, de que tomó unas decisiones de descender a Egipto y que salieron de la tierra de Canaán, todas estas decisiones trajeron estas implicaciones de donde surgió el pueblo árabe, porque Sara salió de Egipto con una sirvienta llamada Agar, madre de Ismael y de los pueblos árabes, ¿vale? Esto pues no puede ser muy bueno por el momento, ¿sí? Aún actualmente en medio de la crisis que vivimos con Irán, con el Islam, con este grupo ISIS que está amenazando con destruir al pueblo de Israel, con todas estas naciones árabes que son musulmanes queriendo la aniquilación de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Esto parece que no es bueno por el momento, pero al final el Padre usará todo para bien, ¿sale? Génesis 19:23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria. Estos pueblos, ¿te acuerdas? Fueron de castigo para Israel, ¿okay? En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios al Padre. 19:24. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. 19:25. Porque el Padre de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Es decir, un remanente de todas las naciones tiene propósitos eternos. El Padre no nada más es el Dios de Israel, y el Eterno introduce a Abraham y a su familia para traer bendición a los egipcios, ¿sí? Y lo que los egipcios utilizaron para hacer mal a Israel, Dios al final lo usará para bien. Leamos Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman al Padre todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El Padre es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Sale? El Padre utiliza a personas imperfectas, a personas inmaduras, personas que a veces deciden de manera impaciente. No existe persona perfecta, ¿sí? No hay persona con una paciencia perfecta. Y el Padre, en su gracia y en su misericordia, utiliza personas así para darnos confianza y esperanza. Todo está bajo el control del Padre, en sus manos. Es el soberano de los reyes de la tierra, ¿ok? 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia?
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Sale? Vivimos en tiempos de un mundo difícil, ajeno a los principios divinos, a un mundo sujeto a maldición, y bueno, pues somos así contados como ovejas de matadero. 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Yeshua nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a confiar en que todas las cosas ayudan para bien a los que te aman, aún en las cosas de nuestro razonamiento lógico. Padre Celestial, ayúdanos a confiar en aquellos momentos en que quizás no vemos tu mano de manera evidente. Ayúdanos a confiar en esos momentos que incluso tomamos decisiones erradas. Te pido, Padre Celestial, por todos los que escuchan esta información. Te suplico, Padre Celestial, que los guardes y que tengan paciencia, Padre, porque tú siempre nos escuchas. Tú en tu misericordia, en tu gracia, enderezarás nuestros pasos, nuestros caminos. Todo esto te lo pedimos por los méritos y bendito nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.